18 Anoté que mi marido estaba empleando su herramienta con nuestra hija. Admito que suena terrible. Pero les garantizo que lo fue en realidad. Nunca imaginé vivir algo tan oscuro y prohibido. Algo que me absorbería de esa manera. Hoy les contaré mi historia, detallando cada aspecto de esta traición y explicando cómo hemos alcanzado este punto sin opción de retorno. Prepárense. Porque lo que van a escuchar es una narración que desafía todas las convenciones. Un enigma familiar que nunca debería haber salido a la luz. ¿Están listos para adentrarse en esta historia de amor apasionado y traición? Quédate a mi lado y descubre la verdadera magnitud de la mentira. Me llamo Laura. Una mujer de 40 años que ha tenido que superar obstáculos con 2 matrimonios a sus espaldas y una hija que siempre ha sido mi mayor inspiración. En un instante de desánimo. Carlos. Mi esposo actual. Llegó a mi existencia cuando pensaba que el sentimiento amoroso no volvería a florecer en mi ser. Con una presencia imponente que llenaba la habitación y una sonrisa reconfortante. Me cautivó con sus expresiones y gestos, generando la impresión de que entre él y yo existía un vínculo único y profundo. Durante mucho tiempo. Ansiaba algo sin darme cuenta. Al principio. Todo parecía tan fácil. Tan natural que parecía demasiado ideal para ser verdadero. Acostumbré mi presencia a su lado. A cómo me miraba como si fuera lo más importante en su mundo. A pesar de las tensiones presentes y del desafío que suponía integrar a mi hija. Marta. En esta nueva etapa. Confiaba plenamente en que el afecto y el respeto mutuo podrían superar cualquier dificultad con el transcurso de los días. No obstante, Marta nunca lo notó de la misma manera. Ella percibía a ese individuo como un extraño. Alguien que había ingresado en nuestro círculo familiar para ocupar el lugar de su padre. Expresando su malestar y desaprobación con cada mirada y cada comentario lleno de rencor. Los primeros signos de esta presión se manifestaban de manera sutil. Apenas notoria. Marta siempre hallaba razones para no acompañarnos en la cena. Durante nuestras reuniones para comer. El ambiente se volvía pesado. Con silencios incómodos que parecían no tener fin. Realizaba comentarios agudos y perspicaces. Analizando cada fallo en su carácter. Cada vulnerabilidad que pudiera mostrar. Mientras intentaba mostrar una sonrisa fingida. Le comentaba a su madre lo poco auténtico que le parecía el sentido del humor de la otra persona. Carlos. Solía tomar esos comentarios como bromas de jóvenes en lugar de sentirse criticado. No obstante. Su desprecio era palpable en su mirada y notaba cómo la distancia entre ellos se ampliaba con cada encuentro. Recuerdo claramente una noche en particular. Optamos por realizar una noche de cine en casa con el propósito de estrechar vínculos y pasar un buen rato en familia. Preparé unas palomitas de maíz con la ilusión de crear un ambiente acogedor que pudiera propiciar un giro positivo en la situación. Nos sentamos en el sofá. Con Marta a nuestra izquierda y Carlos a nuestra derecha. Desde el principio. Noté cómo ella evitaba su presencia con solo una ojeada. Cada vez que daba su punto de vista sobre la película. Ella revolvía los ojos y suspiraba suavemente. Su impaciencia y desdén eran evidentes en sus gestos. Generando una atmósfera incómoda que alejaba lo que tendría que haber sido un momento familiar. Luego, Carlos llevó a cabo una acción que me dejó sorprendido. Frente a la tensión que sentía. En lugar de intentar calmarla o mantenerse distante. Se acercó a Marta y le dijo algo al oído con la intención de sacarle una sonrisa. Era un comentario sin importancia. Una broma sencilla sobre la película. Pero al estar tan cerca físicamente, sentí una extraña sensación. Como si algo no encajara correctamente. De pronto, Marta se apartó de él de forma abrupta, evidenciando claramente su disgusto en su expresión facial. La incomodidad era tan intensa que opté por dar por terminada la velada y nos retiramos a descansar en nuestras habitaciones. Con un silencio denso en el aire. Aunque intentaba ignorar la inquietud que sentía. En mi interior seguía teniendo la convicción de que algo no estaba yendo bien. Empecé a notar que Marta y Carlos se miraban de una manera misteriosa que me intrigaba. Eran cortos. Pero suficientes para hacerme sentir incómodo. Cuando eran descubiertos hablando en privado. Dejaban de inmediato y cambiaban el tema de la conversación.
Quería persuadirme de que todo era producto de mi imaginación. De que los celos de Marta y los esfuerzos de Carlos por acercarse a ella eran situaciones habituales. Sin embargo, al intentar resolver mis dudas, continuaban apareciendo momentos incómodos. Como si estuviéramos rodeados por una oscuridad amenazante. Al regresar a casa esa tarde, antes de lo esperado después de un día de trabajo, los encontré en la sala charlando en voz baja. Me llamó la atención la actitud condescendiente y amable que Carlos mostraba al hablar con Marta. Presencié su reacción con un gesto en el rostro que me resultaba ajeno. Una combinación de candidez y ansiedad que me sorprendió. Opté por interrumpir el instante sin intención de ser indiscreta, generando algo de sonido al ingresar, con la ilusión de que se tratara únicamente de una conversación informal. Aunque todo indicaba lo contrario. Estaba seguro de que algo no estaba yendo según lo previsto. Intenté iniciar un diálogo con Marta sobre mis sentimientos, tratando de entender su punto de vista sin criticar. No obstante, en cada ocasión en que se trataba el tema, ella eludía hablar al respecto o se marchaba sin contestar. Consideraba que tal vez era solo la rebeldía común en los jóvenes. Que su incomodidad era una respuesta normal a tener a un padre que no era el suyo. Conforme pasaban los días, la intranquilidad que experimentaba empezó a afectar mi relación con Carlos. La separación entre nosotros se hacía más grande. Y al intentar acercarnos, notaba en su comportamiento una falta de afecto que me resultaba imposible ignorar. La conexión que solíamos tener se apagaba lentamente, generando una sensación desagradable. Una distancia que crecía con el paso de los días. Al llegar la fecha del aniversario, me propuse mejorar todas las cosas y avivar la chispa de la pasión que habíamos descuidado. Me esforcé mucho para estar lista para él, deseando volver a experimentar lo que nos había unido al principio. Al principio, se mostró abierto a mis esfuerzos. Al recibir su abrazo, experimenté brevemente la emoción de revivir los primeros momentos de nuestra relación. Mientras nos acercábamos, sentí sus manos suavemente acariciando mi piel y me dejé llevar en ese momento, notando lo suave de su piel y el calor de su cuerpo junto al mío. Sin embargo, algo no funcionaba como era esperado. Su mente parecía estar en otro lugar. Desconectaba de la charla y sumida en sus propios pensamientos. Aunque intentaba conectar con él, notaba una separación que no lograba entender. Al alcanzar el punto culminante de nuestra reunión, él se quedó dormido de manera inesperada. Su respiración tranquila y regular rompiendo el silencio que había anhelado para hallar calma. En ese lugar me hallaba. Vulnerable. Débil. Intentando aferrar un amor que parecía desvanecerse entre mis manos. Estuve a su lado un rato más, observando su rostro en la penumbra, tratando de descifrar en sus facciones alguna señal de lo que estaba pasando. Algún detalle que me permitiera entender por qué sentía que él estaba tan distante. Tan distante, aunque estaba presente. Mi ser se inundaba de un vacío que me generaba una sensación de soledad inexplicable. Al día siguiente, volví a observar cómo se relacionaban Marta y él, lo cual hizo que mis sospechas resurgieran al ver lo íntimos que eran el uno con el otro. En ese momento, susurraba algo al oído de ella, lo que generó risas nerviosas en la chica, la cual se alejó rápidamente al notar que yo estaba cerca. En ese momento me di cuenta de la necesidad de enfrentar la verdad, a pesar de la angustia que eso conllevaba. Al día siguiente, aún impactada, noté algo extraño en la forma en que interactuaba con Marta. La tensión sin resolver entre ellos me mantenía alerta. Unos días después, durante la noche, intentando conciliar el sueño, escuché un sonido que venía de su habitación. Con precaución, avancé sintiendo los latidos acelerados de mi corazón. Desde la abertura de la puerta, fui testigo de una escena que me dejó sin aliento. La cercanía con la que Carlos rodeaba a Marta me generaba incomodidad. Vi cómo la alzaba, con sus cuerpos tan cerca que no debería haber presenciado nunca. Con suavidad, colocó la pieza en su posición correspondiente, demostrando una especie de respeto que, en otras circunstancias, habría sido afectuoso.
pero en ese preciso momento solo generaba un dolor inmenso. Vi cómo se miraban intensamente y me di cuenta de que cada gesto se volvía más evidente. Como si estuvieran prisioneros de una conexión que me sorprendía y me incomodaba. Desde mi posición en la penumbra, observaba detenidamente cada movimiento suyo. Como si mi cerebro intentara procesar cada detalle para comprender lo incomprensible. Viví la pesadez de la traición invadiendo cada parte de mi ser al ver cómo se entregaban con naturalidad y sin preocupaciones. Lo cual me causaba un gran sufrimiento. Carlos acariciaba con suavidad el cuerpo de Marta, explorando cada centímetro con gestos tan íntimos que parecían estar hechos para momentos de verdadero cariño. La forma en que se aproximaba su rostro al de ella, susurrándole palabras inaudibles pero impactantes para Marta, me generó una sensación de desequilibrio. Como si estuviera a punto de caer. La actitud que mostró. Una mezcla de timidez y dedicación. Era algo completamente nuevo para mí. En la habitación. La tensión era palpable y su complicidad se volvía cada vez más evidente a medida que pasaba el tiempo. Al inicio, mi primera reacción fue actuar y hacerles frente. Pero la sorpresa y el miedo me paralizaron. Estuve en ese sitio, observando desde la penumbra, mientras mi mente intentaba asimilar lo que veían mis ojos. Experimentaba la sensación de estar atrapada en una pesadilla aterradora de la que no podía escapar. Con el paso del tiempo, mi corazón se rompía un poco más en cada instante. Finalmente, no pudiendo aguantar más, me alejé en silencio mientras mis lágrimas fluían sin control. Me refugié en mi habitación en busca de una explicación lógica a lo que presencié. Pero no logré encontrar justificación alguna para ese acto de traición. La confianza que tenía en Carlos desapareció por completo, dejándome solo con una sensación de vacío y desprotección. Estuve despierto toda la noche, repasando una y otra vez en mi mente ese instante. El amanecer trajo consigo una determinación nunca antes experimentada en mi interior. Comprendía la importancia de enfrentar a Carlos y Marta. Pero también era consciente de la necesidad de manejar la situación conservando su dignidad y control. Esa mañana, me acerqué a ellos en la sala, hablando con una voz que temblaba pero mostrando determinación. Les conté lo que presencié y solicité una explicación. Las lágrimas empezaron a caer de los ojos de Marta, reflejando en su rostro una mezcla de timidez y miedo. En un principio, Carlos intentó resistirse. Pero al final, al percatarse de que no le quedaba alternativa, admitió lo que había hecho. Las palabras que dijo resonaron como cuchillos afilados que lastimaron mi alma. Laura. Se disculpó con voz entrecortada. No sé cómo sucedió. Pero me dejé llevar por las circunstancias. He cometido un error de gran magnitud y estoy totalmente decidido a enmendarlo. Sin importar las acciones que deba llevar a cabo. Entre sollozos, Marta intentó expresar que la situación le resultó confusa. Que se sintió desamparada y que Carlos se aprovechó de su vulnerabilidad. A pesar de sus intentos. Las palabras dichas no conseguían calmar la aflicción ni la sensación de traición que la embargaban. A medida que se daban cuenta de lo que estaban haciendo, la situación se hacía cada vez más difícil de soportar. En ese momento, decidí tomar una decisión. Les informé que necesitaba un tiempo para meditar sobre la situación. Que me era imposible seguir viviendo bajo el mismo techo mientras procesaba todo lo ocurrido. Pedí que se apartaran por un tiempo para tener el espacio necesario y poder recuperarme. Así como reflexionar sobre el curso de nuestras vidas. Aunque Carlos intentó manifestar su intención de resolver la situación juntos, la otra persona se mantuvo inflexible en su posición. Experimentaba la urgencia de estar solo. De disponer de tiempo y espacio para reestructurar mi vida después de esa traición tan dolorosa. Aunque Marta se encontraba devastada por el sufrimiento. Logró entender la circunstancia y se alejó sin decir nada. En los días que siguieron, me dediqué a reconstruir mi vida poco a poco. Durante esos momentos tan difíciles, pude contar con el apoyo de familiares y amigos cercanos. Poco a poco, fui encontrando la fuerza para seguir adelante. Para afrontar un futuro que nunca había imaginado. Era plenamente consciente de que el camino sería largo y difícil. Pero confiaba en su fuerza y en la capacidad de superar. Con el paso del tiempo,
Esta traición tan profunda. La pérdida de la confianza y el cariño dejó huellas imposibles de borrar. Sin embargo, me di cuenta de que la habilidad para recuperarse es una de las cualidades más valiosas de los seres humanos. A pesar de haber sido una experiencia dolorosa, pude comprender lo fundamental que es la honestidad y confiar en mis instintos. Aunque Carlos y Marta intentaron redimirse, su traición dejó una marca indeleble, demostrándome la importancia de la lealtad y el respeto en cualquier vínculo. ¿La narrativa en cuestión se ajusta a mi historia? Déjame conocer tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado el material, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte. Recuerda habilitar las notificaciones para recibir información sobre nuestros próximos contenidos. Nos vemos más tarde.